Pues buenas tardes, estamos en el monasterio de Leire y vamos a hacer una entrevista a otro de los monjes, que en este caso es el padre Eduardo, ¿no? Pues nada, un placer, Eduardo, y bueno, pues preséntate un poco. No, yo... Bueno, ¿quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas? Perdona, que igual es un poco brusco. Pues soy el padre Eduardo, nací en Barcelona, sí. En el 94. Vine a estudiar a Navarra, a Pamplona, la carrera, y vine a estudiar Derecho. También hice algo de filosofía y me planteaba la vocación sacerdotal después de la carrera, tal vez entrar en el seminario, y iba discerniendo. Y en estas que vine un día al monasterio por casualidad, por providencia, desde arriba lo vemos, ahora. Y nada, aquí estás. Una llamada sutil y fui entrando y ya hace 8 años. Vale, entré. 8 años ya, sí. 8 años, en el 15 fue. Porque, bueno, al hilo de esto, tú, o sea, bueno, la vocación en cada caso es particular, ¿no? Pero en tu caso particularmente, ¿tú ya desde pequeño tenías esa vocación de quiero ser monje? ¿O es algo que con el paso del tiempo se ha ido fraguando? ¿O cómo lo has vivido en ese Habrá un poco ambas. Es decir, yo de pequeño en absoluto hubiera sido consciente, hasta que no entré, en absoluto hubiera sido consciente de que tenía esa vocación. Luego es curioso que uno echa la vista atrás y empieza a atar cabos. Y la gente que te conoce no se sorprende. Con lo que algo tenía que haber. Sí. Pero es algo que uno solo lo ve desde el final hacia atrás. Con perspectiva. Con ¿no? perspectiva. O sea, entiendes cosas... Antes jamás hubiese yo pensado. Claro, jamás. sí. Una vida muy bonita y muy... Sí, pero sí. no entraba ni en el horizonte, ni en el horizonte. Vale, pues ya entrando en materia, porque ya, como te he comentado, quiero que esto es una charla y hablemos de lo espiritual, que al final es de lo que se trata y por lo que estáis aquí principalmente. Entonces, empezando por eso, creo que al final esa espiritualidad empieza necesariamente en el encuentro con uno mismo, ¿no? Con la meditación, con el encuentro con Dios. Y bueno, ¿cómo vivís vosotros la soledad, ¿no? Estando aquí de clausura, ¿cómo se lleva, ¿no? O sea, quiero decir, sí. ¿cómo se lleva? A ver, Sí, igual sí. es un poco, Está un poco perfecto, genérico está la perfecto. pregunta, pero... No, es una necesidad, Sí. una necesidad. Una necesidad interior, sobre todo, donde se va imponiendo. A veces a las buenas, porque uno siente un verdadero deseo de mayor intimidad, de mayor profundidad, de mayor trascendencia, y a veces simplemente porque uno llega a agotar tanto la realidad externa que cae por su propio peso y hay que buscar una alternativa. Entonces, a veces por las buenas o a veces por las malas, al final se termina llegando al mismo punto. Sí, que al final el aspecto, digamos, materialista del mundo, y lo que hablaba también con Borja, no es suficiente, ¿no? O sea, Agota, consume, deja el corazón árido, seco, asqueado, con un mal gusto de boca. Es decir, consigue matar un minuto, y un poco la vida consiste en ir matando minutos uno tras otro, ir gastando el tiempo, ir sobreviviendo día tras día, para llegar a nada, porque tampoco se piensa en la muerte. Claro. Entonces, en el fondo se reduce a ir gastando minutos, sobreviviendo un día más. Se banaliza la vida, la existencia, ¿no? No se le da la importancia que tiene realmente, ¿no? Ninguna, sí. Entramos en una espiral, digamos, muy autodestructiva. Es tóxica, puramente tóxica. Sí. Es... Vale, porque ahí el problema, digamos, sería ese olvido, ¿no? de uno mismo, ¿no? De la divinidad, podríamos estar hablando, ¿no? Si partimos de la base de que el ser humano pues, no es solo su cuerpo, ¿no? Esto sería algo pasajero. ¿Cómo una persona puede llegar a escucharse en ese diálogo interno? Es decir, apagar ese ruido mental y volver a su esencia, a lo que realmente es, y no superficialidades o cosas que realmente
pues no es uno mismo, es apariencia, ¿no? ¿Cómo, qué puedes opinar de esto? Sí, de entrada, uno es esto justo que acabamos de comentar, de o bien la necesidad interior, o bien el sentimiento de que la realidad exterior se agota, hacerle caso, es decir, cogerlo, porque también tendemos a cuando se presenta, creo que todas las personas, todos los hombres, muchas veces, eso se despierta en algún momento, ese deseo de algo más, o conciencia de que esto no es suficiente, pero lo que tendemos a hacer es cortar eso rápido, o volverlo a gastar, dejarlo correr, echarlo en saco vacío, y seguir con lo mismo. Entonces, y así se puede estar perfectamente tiempo y gastar la vida así. Digamos que... Eso cogerlo. Que el ser humano, es seguir tu intuición, ¿no? O sea, en esencia tendríamos, llamémosle entre comillas, una chispa divina. Sí, hay un verdadero deseo de Dios. Sí, hay esa inquietud espiritual de la que también hablaba antes. Y nos da miedo. O sea, el problema es el miedo, o sea, a nosotros mismos. Claro, o sea, y ese miedo podría estar viniendo entre otros factores de un tema igual de la personalidad, de cómo uno viene de serie, pero también, digamos, el entorno en el que vivimos actualmente, también diríamos que en ciertos aspectos puede llegar a ser muy tóxico y sobre todo nos aleja de estar en calma, ¿no? O sea, no hay un momento al día que digas, venga, estoy ahora sin nada, sin tecnología, sin móvil, estoy conmigo. O sea, hay las dos. Sí, por un lado, el tema, yo creo que esto es el drama del ser humano, son los mismos siempre en el fondo. Y las realidades creadas, las cosas del mundo terrenas, son tan inmediatas y atraen tanto que eso, aunque sea poco, sabes seguro que lo tienes. Lo otro hay que dejarse perder, es optar a un sacrificio, a una renuncia, a una confianza en algo que no soy yo. Y es algo que me parece que nos cuesta siempre, desde los hombres de las cavernas hasta hoy. Sí. Pero hay sociedades también que ayudan y hay sociedades que despistan. Hay sociedades que, como mínimo, te ponen en el horizonte y te hacen mirar. Y luego... Una puerta de... Sí. Mira, por aquí puedes tirar. Luego, la vida a veces nos aplasta a todos igual. Sí. Pero te ponen en el horizonte, o bien al contrario, te pone un techo bajo, te llena de cacharros y te alienta cuanto más eso. Y en eso me parece también que es muy importante, a diferencia de cualquier otra cultura, el tema del destino futuro. Es decir, el ser humano casi siempre ha vivido con conciencia de qué pasa después de esta vida. Y vives para la otra vida también, no solo para esta. Y eso marca una diferencia abismal. Porque si todo consiste en qué logro yo hacer con estos años, cómo logro ser feliz en este tiempo, aprovechar, disfrutar, la plenitud en este tiempo, cosa que es imposible, porque jamás se llegará a la plenitud en este tiempo. Jamás llegaremos. Esta vida siempre nos dejará insatisfechos, siempre. Entonces, si no se vive con esa conciencia de que la plenitud nos espera y que esta vida está para disfrutar de las cosas de Dios en esta vida, sin duda, pero sobre todo está para usarlas para llegar a la vida futura. Sí, o sea, lo material sería un medio para lo espiritual, sí, para lo trascendental, pero no sería un fin en sí mismo. Y lo escatológico, lo celestial, el cielo después de esta vida. No solo lo espiritual también de aquí, claro, sino al final es para ir al cielo. Pero eso es algo que hemos perdido de vista totalmente. Incluso a veces... Hemos divinizado lo material, por así decirlo. Sí. Esta vida terrena la hemos divinizado. Sí. Y es más, a veces incluso dentro del planteamiento de vida cristiana, el fin es vivir esta vida y el cielo es la propina, no es el fin. Es un complemento añadido, no el fin de esta vida. Y eso me parece que cambia... No soy antropólogo, pero pocas sociedades yo creo que habían vivido con esta conciencia de que esto y basta. Sí, o solo es esto. El carpe diem también, todos estos... Sí, bueno. Y tener el cielo en mente cambia totalmente la perspectiva de la vida. Sí. Me parece. No, desde luego, estoy de acuerdo. Al final,
es la eterna lucha, ¿no? Entre, digamos, lo creado y lo podríamos llamar increado, que podría ser ese espíritu, ¿no? Que, sí, Dios mismo. Sí. Que al final, lo que comentabas, ¿no? Tú puedes estar proyectando hacia el futuro. Mira, cuando tenga este coche, cuando tenga esta casa, cuando tenga tal, ya voy a ser feliz o ya voy a tener mi plenitud. Te das cuenta que al final eso no te llena. O sea, lo que hablabas antes, ¿no? De cuando te viene la vocación es porque te das cuenta que lo material ni te llena ahora ni te va a llenar dentro de 20 años. No, y los sucedáneos espirituales tampoco. Eso también, eso es muy importante. Me gusta que hayas tocado ese tema. Tampoco, Sí. perdón. Sí. Sí, no, porque hay mucho, es que también lo comentaba con Borja, mucho postureo espiritual. Sí. Sí. Psicologías que van más allá que quieren ir más allá de lo que la psicología da de sí. El New Age podríamos hablar. Sin también. duda. Estando aquí no conozco muy bien cómo está el panorama. Bueno, Pero yo conozco lo que conozco, a ver, hay de todo, todos los colores que quieras y eso ya es, mejor no entremos, pero sí, al final, como digamos reflexión o conclusión, que la espiritualidad es un tema muy serio y que a día de hoy se banaliza, digamos, ¿no? Como que se toma, bueno, yo me pongo un incienso y me pongo así, ya, ¿no? Porque el fin sigue siendo yo mismo, ya no es Dios, es yo mismo, es cómo hago esta vida más feliz, más plena, más... Otra vez, perdón, vuelvo a lo mismo, pero en el fondo es... La espiritualidad es que el hombre está llamado a algo más que sí mismo. No convertir a Dios en el esclavo de mis necesidades. O sea, pues ahí me recuerda superar al hombre. Lo que podía hablar Nietzsche de hay que superar al hombre, salvando distancias. Sí, en el fondo sí. Es decir, es superar al hombre como criatura y querer poner al hombre como el absoluto. Y eso es, que tampoco es la idea del superhombre nietzscheana. Digo, y esa es la gran idea en el fondo. Quitar a Dios y poner al hombre en lugar de Dios. Vale. No, Nietzsche ni dirían porque en el fondo nunca ha habido un Dios, entonces el hombre siempre ha sido eso, solo que no lo sabía. Sí. Vale, pues vamos a pasar a otro tema. Mira, el tema de, como hemos mencionado, el posturio espiritual, la New Age, se habla mucho, ¿no?, del aquí y el ahora, el estar presente, ¿no? Hay que estar presente y, claro, a veces puede ser estresante, ¿no? Y tengo que estar presente, estoy fregando los platos, tengo que estar presente, claro, obviamente tu cerebro quiere ahorrar energía y automatizas procesos, no estás todo el rato, por lo general, pensando, pero claro, en una vida monástica, en un monje donde tenéis esta, digamos, día de la marmota, entre comillas, donde... La rutina. Claro, las liturgias, os levantáis siempre a la misma hora, os acostáis a la misma hora, las sextas, las vísperas, todo muy marcado, todo el año, toda la vida, así, claro, pues uno puede llegar a pensar, bueno, pues estos van a caer, o sea, ya lo van a hacer en modo automático, ¿no? Ya, ¿cómo es esa, digamos, lucha, podría ser, ¿no?, de decir, joder, pues cada día es único, es diferente al anterior y no caer en esa... Me gusta mucho, porque no hubiese relacionado las dos cosas y me ha gustado mucho, porque están perfectamente unidas, que es, por un lado, es que me parece que responde muy bien, por un lado, el tema del estar aquí presente, todas estas corrientes, en el fondo, lo reducen a psicología, a una intensidad psicológica, a un ser consciente de... A nivel mental o un sentir a nivel emocional. Vale. Claro, es decir, ese no es como ni el cristiano que viva profundamente la raíz de la fuerza del presente en el cristiano está no en el plano psicológico, sino en el plano más hondo, que es el espiritual, que es mucho más profundo que el psicológico. Y es que Dios está en el alma, que Dios vive en el alma por la gracia. Y eso lo cambia todo. Seas consciente o no en ese momento. Estés enfermo y con la cabeza colapsada, lleno de trabajo por las obligaciones que hay que hacer, o totalmente dedicado solamente a la oración. Hagas lo que hagas, Dios está presente en el alma. Y ahí está la gran fuerza que hace cada momento único, inigualable. Y por eso también, toda la vida, el monje, precisamente, rutiniza toda la vida y todos los elementos.
para tener la cabeza tan libre de todas esas cosas como pueda estar y concentrarte en lo que haya. Pero no agotar el ser humano en la cabeza, ni tampoco en los sentimientos, sino dejar que aflore lo que es más hondo. Sí, digamos que esa rutina que lleváis es terapéutico de alguna manera, sí. ¿no? Está pensado, precisamente, para ir acallando esas voces mentales, por así decirlo, ese ruido. la ebullición, la espuma, el caos que hay, ir acallándolo, ir dejándolo todo de lado. Saldrá lo que haya que salir, pero es ir a lo profundo. Y lo profundo tampoco es la psicología ni la afectividad superficial. Es algo que es más fuerte que mi cabeza y mi conciencia, algo que es más fuerte que mis afectos. Sí, es ir al origen. Es ir al origen, eso mismo. Ir al origen, exacto. ¿No? Sí, vale. Pues, porque al hilo de esto... bueno, nada. Vale, la importancia de la soledad. Mira, sí, el concepto de libertad, que también he comentado antes con Borja. Claro, pues lo típico, ¿no? Monjes, 2023, en un monasterio, que estáis aquí presos, ¿no? No tienen móvil, no tienen móvil, no tienen TikTok. Socorro. Pues, claro. Yo no lo he conocido esto. Yo no lo tengo, pero no hacéis TikToks en gregoriano ahí. Bueno, sí, ¿cómo vivís? O sea, ya no cómo vivís, sino reflexionar un poco sobre el concepto de libertad, ¿no? La libertad, digamos, concebida como algo espiritual, ¿no? Algo profundo, de eso que hablábamos antes, en origen, y no como la libertad que se nos vende a día de hoy, de ciertas ideologías más progresistas, que, bueno, vemos que no nos está liberando para nada. Sí. Entonces, bueno, la diferencia entre esas cárceles mentales, que me voy por las ramas, esas cárceles mentales que yo mismo, todos podemos tener, ¿no? En nuestro día a día, y que muchas veces nos limitan, nos impiden desarrollarnos a nosotros mismos como realmente somos o estamos predispuestos a ser, y bueno, luego el entorno, ¿no? Físico, que también te condiciona, pero ¿cómo lo vivís aquí? Que obviamente la parte física tenéis esa limitación, pero que es elegida, ¿no? Nadie os ha obligado a estar aquí, ¿no? ¿Cómo es eso? Reflexionar un poco sobre el concepto de libertad, ¿no? Sí. Libertad, sobre todo, al final es libertad para poder darse. Libertad para darse a Dios de entrada y a su plan divino para todos los hombres. Libertad para darse a los hermanos. Libertad para... Es al contrario de la esclavitud, del todo necesitar, que un poco es la antítesis de la cultura contemporánea, que es libre para necesitar de todo. Entonces, es un poco... Paradójico. Sí, totalmente paradójico. Sí, o sea, se ha pervertido, digamos, el término, ¿no? Parece que a día de hoy hemos llegado ya al máximo de libertad. Es no tener ningún condicionamiento externo y estar lleno de necesidades internas. Ninguna norma, ningún patrón, ningún condicionamiento, cosa que es falso, porque luego todo el mundo, todos los tenemos. Y en el fondo siempre la ley del más rico. Al final siempre estamos en condicionamientos, cuantos más medios tienes, porque ahí la dignidad no radica en algo más profundo, sino en la libertad que tienes de medios. Pero entonces la libertad sobre todo es libertad para poder darse y responder a Dios. Y eso sí. El Padre Abad pone, respecto a la habilidad monástica, pone un ejemplo que es el pozo, que al final que para cavar un pozo hondo hay que acotar mucho el terreno. Hay que limitar mucho la extensión para poder cavar hondo. Si pretendes hacer un pozo de varios kilómetros de extensión, jamás llegarás demasiado hondo. Entonces, un poco la vida monástica es eso, que es un buen ejemplo, que es concentrar los esfuerzos en un coto pequeño, evitar la libertad exterior para crecer en libertad interior. Vale. Sí. Yo me acuerdo, es una experiencia, perdón, pero claro, me acuerdo cuando estaba de postulante recién entrado, unos 6 meses o 7, una cosa así. Todavía no había tomado hábito. Y me acuerdo típicos momentos de más dudas, que uno piensa, ¿y si salgo? Me acuerdo
Obviamente uno no se queda por eso. Primero que dije, ¿y volver a tener móvil ahora? No, socorro, por favor, ¿cómo se hace eso? Todo el día esclavo de los mensajes que te llegan. ¿Cómo se hace eso? Sí. Yo, No, la verdad que... me acuerdo que volver a pensar en recuperar eso era una esclavitud horrorosa. Era una verdadera esclavitud. Y si estás en el mundo no lo puedes hacer sin. No, estás obligado, quieras o no, tienes que tenerlo. O sea, es un arma de doble filo, Porque hay digamos, obligaciones morales que hay que cumplir también con eso. Claro, claro, el entorno te condiciona. Pero yo me acuerdo la conciencia de volver a ser esclavo de eso. Y es, por favor, no. Claro. No. Es algo muy vital, pero... Sí, no, claro, es que a día de hoy, o sea, hace 30 años, pues no, pero ahora, pues sí. ¿Cómo va avanzando todo? Pues sí, bueno, es que respecto a esto, bueno, yo creo que se me ocurría lo de que se habla a veces de la ley natural de Dios, no sé si Sí. también puede tener relación, ¿no?, con este tema de la libertad. Si quieres comentar algo. Sí, al final... No sé. O sea, que en esencia, o sea, es lo natural, El la hombre- libertad. el hombre O sea, es- que es que lo natural es que el ser humano sea libre, que no sé cómo intentar domar a un caballo salvaje, ¿no? A la gente que lo haga, pero que en esencia no es lo natural, ¿no? O sea, que estamos hechos, sí, podemos vivir en sociedad, seres sociales y demás, pero respetando siempre esa libertad, ¿no? O sea, siempre cuando se pierde ese respeto... Porque estamos llamados también en eso, digo sí, porque otra vez volvemos a lo que has dicho, lo que has comentado, que la palabra se pervierte y se le da la vuelta. Sí, porque el hombre siempre es libre y siempre ha sido libre, porque siempre ha estado llamado a algo más que sí mismo. Y siempre ha tenido esa capacidad para darse algo más que sí mismo. Entonces, Claro. siempre lo ha sido, pero si desconectas la dignidad, o la libertad, perdón, de esa verdad, de esa mayor dignidad, de ese fin superior, de ese destino, la privas de norte. Está perdida. Está perdida. Puede apuntar a cualquier lado, a lo más alto, a lo más bajo, a la derecha, a la izquierda. Y es ahí donde entras en un terreno donde la manipulación o ese demonio podría Demonio por entrar dentro. y, lo que hablaba también antes con Borja, dominar tu libertad y llevarla inconscientemente. Semiconscientemente. Bueno, sí, semiconscientemente, ahí ya tal. Pero sí. Pero- Un poco, la técnica es que lo que nos ofrece nos gusta. Claro. Porque nos gusta el pecado. Sí. Es el problema, que nos gusta el pecado, que Sí. sabemos que está mal, Sí. que no lo queremos demasiado, pero que en el momento, miramos hacia en lo otro concreto, nos apetece. Sí. Y aunque oímos de fondo lo otro, Es una voz que acallamos. Sí. entonces, digo, esa es la condición humana, que somos frágiles. Entonces, frágiles no es irresponsables. Frágiles es que decimos nunca un sí del todo y nunca un no del todo. Sí, que no... O sea, no tenemos la fuerza de voluntad de decir, aquí me planto y yo voy... No, porque eso lo tienen los ángeles y los demonios, que con una sola respuesta dicen sí para siempre o no para siempre. Nosotros siempre decimos un sí, pero siempre Sí, puede pero ser un no. Claro, por eso lo que decía en este sentido es que, o sea, trabajar si ese sí, pues que sea sí, y ese no, que sea no, porque ahí estás siendo libre de alguna manera, Sí. porque estás decidiendo, ¿no? Tú ya tienes tu decisión, pues yo que sé, quiero ser carpintero, pues voy a ser carpintero, no me vas a decir qué tal, o sea, es tu libertad, sí, se tiene que respetar. Claro, y eso va también No, mucho sí. con responsabilidad al final. No, la libertad, me gusta que la hayas mencionado porque la gente se piensa que la libertad es del sofá, ¿no? Claro, y que me venga la libertad a mí, ¿no? No, claro, uno tiene que hacerse cargo de su libertad necesariamente. Sí, y el sí. peso interior de la responsabilidad. Ujú. Que no Sí, es, hay que ganársela la libertad. Exacto. que no es poco al final. No, otra vez, lo siento, perspectiva escatológica. La libertad es que uno hace las cosas como ve, puede y quiere, y un día comparecerá ante el juez divino, verá lo que ha hecho, verá las consecuencias y tendrá que decir yo hice esto y yo no lo hice. Y acogerse a su misericordia si se ha querido o se la ha rechazado a tener las consecuencias. Pero eso es un peso muy grande. Es un peso que no agobia en absoluto, porque para eso el juez es misericordioso. Ojalá, digo, ojalá nos viésemos con los ojos de compasión que tiene él. Pero el peso de la responsabilidad es grande. Es grande. Vale. Pues, vale, de la libertad. Me gustaría que hablásemos también
del tema del misterio de la muerte, ¿no? O sea, hemos hablado antes de la vocación, ya no sé si es que lo he hablado contigo, con Borja, pero bueno, creo que seguro que lo hemos mencionado de alguna manera, que es ese morir dentro de uno mismo, la catarsis, el renacer. Sí, lo hemos hablado. No, conmigo no, pero... Igual fuera de cámara, no sé. Pues creo que algo... Sí, la catarsis lo has comentado. Sí, eso creo que lo hemos comentado. Pues, bueno, se puede hablar de esa muerte en vida, digamos, ¿no? Y luego de la muerte física trascendente. Si quieres nos centramos primero en la muerte en vida. Muy bien. Y luego en la muerte física del cuerpo, partiendo de la base de que esto no es un cuerpo, es una carcasa, ¿no? O sea, que en esencia somos espíritu. Sí, somos, digo, sí. Sí. Van bastante unidas al final van bastante unidas, y se entiende, yo creo que bueno, no lo sé, yo como lo entiendo, digo, como siempre, el norte escatológico, al final estamos en la resurrección de los cuerpos, estamos en cuando todo resucite y todo sea uno en Cristo. Entonces, de entrada, morir es morir para resucitar, es morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Y al final eso mismo le tendrá que pasar al cuerpo también. El cuerpo tendrá que morir a todas las limitaciones temporales y ser pues como la semilla, como San Pablo, por ejemplo, del grano y el trigo. Pero entonces son los dos niveles: la muerte del alma, que ya la tenemos que hacer aquí en la vida, que es una muerte moral. Y luego está la muerte física del cuerpo, que también tendrá que pasar para ser regenerado en Cristo. Y entonces me parece que van muy en conexión, que no... Y el fondo se entiende desde la resurrección final de Cristo, desde que Cristo sea en todo en todos. Y eso también en esta vida significa sacrificio, renuncia, que es morir a todo aquello que me hace agarrarme a mi condición de criatura, a las cosas creadas, a las cosas terrenas, a las cosas... Aquello que niega tu ser. Mi ser más profundo, que es ser llamado a Cristo. Que es... Entonces... Y eso y esa es una puerta que solo se abre desde dentro. Eso es algo que hay que hacer. Es decir, la muerte nos llegará desde fuera, queramos o no queramos. La muerte del alma, uno mismo tiene que coger el hacha y cortarlo. Porque no hay nadie, ni siquiera Dios mismo, es capaz de obligarnos a renunciar a lo más mínimo. Vale, y cuesta. Se me viene ahora un tema reencarnación. Vale. Hablamos sobre la muerte, vale. ¿No? Hablamos de la resurrección. No, por favor. Ya, por eso. Si es que para hablar de temas y de puntos de vista. Tema reencarnación, hablamos de la resurrección del alma. Resurrección, claro, cuando me dices resurrección del cuerpo, claro, es una reencarnación. No, es un cuerpo glorioso. O sea, no sería una reencarnación en el plano físico. Es físico, pero es... Quien sepa, eso es uno de los grandes misterios, pero físico, sin espacio y sin tiempo, no es como entendíamos lo físico y lo material. Claro, no es que mueras y al día siguiente ya renazcas o en otro cuerpo. O sea, es el mismo cuerpo, pero totalmente transfigurado, glorificado, sin espacio y sin tiempo. Quien entienda un cuerpo así, eso es lo poco que el Señor nos ha revelado del más allá. Claro, renaces en la eternidad. Es renacer en la eternidad. No renaces en otro cuerpo mortal. No, renaces en un cuerpo eterno. En un cuerpo eterno. ¿Quién entiende eso? Fuera de la línea en la que estamos ahora. No tiene nada que ver con reencarnación. Vale. Reencarnación, en el fondo, hay dos problemas. Uno es que a la vez es contradictorio. Es decir, la perspectiva cristiana de la resurrección afirma totalmente la dignidad de lo material, pero que no está llamado a eso. Y al final dice que lo material está llamado a ser glorificado. La reencarnación es al contrario. Por un lado, afirma el bucle eterno. Sí, la rueda está del samsara. Más o menos, eterno, sí. Digo, la continua reencarnación. Y la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Pero también al final está la liberación, que es un tema donde el cuerpo lo dejas atrás. Donde al final tampoco te tomas en serio el don de Dios que era la creación material. Entonces, paradójicamente, a veces para querer afirmar
lo material, se renuncia a su más profunda dignidad. Perdón, es un poco duro de entender, pero... No, más o menos, o sea, quiero decir... Pero es justo lo contrario. Sí, o sea, de alguna manera no se trata de, digamos, rechazar el mundo, la creación, sino... Es un don de Dios. Claro, sino de alguna manera hacerlo propio y entender... Pero es un don de Dios que no está llamado a quedarse en sí mismo, está llamado a volver a Dios. Vale. Todas las... Ver la potencialidad, digamos, divina sí, que hay ahí. Lo trae así, lo ha hecho Él para que vuelva Sí, Él. Vale. Y, sí. para volver a resucitarlo todo en Cristo, Vale. a glorificarlo. La perspectiva, en el fondo, de la reencarnación es lo material no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces estamos atrapados en esta rueda hasta que podamos aniquilar esa rueda y que sea todo espiritual. Sí, que eso es lo que igual algunas corrientes, como tengo entendido, el catarismo podría... Los cátaros, sí. Podría, sí, es una concepción dualista. Podría tener esa concepción, digamos, de la creación, Sí, ¿no? sí. Sí, la creación como algo malo. Sí, como material algo... como algo malo. Claro, porque entraría la figura del demiurgo... Y un poco el problema también de la sociedad de hoy en día, seguimos en ese divorcio, donde a la vez afirmas que todo es ciencia, todo es materia, lo que no es empírico no vale, y a la vez un desprecio absoluto de lo material en favor de una espiritualidad totalmente desencarnada. Sí, está todo al revés. Un divorcio absoluto, cuando la lógica del sentido común, que es la dignidad de lo creado, pero que Sí. lo creado no se agota en sí mismo y no se queda en sí mismo. Sí, es darle la importancia que tiene, ni más ni menos. Justo. Es un equilibrio, ya está, es lo que es. Tampoco tengo que me domine, ¿no? No se trata de que te domine, pero... Es un don de Dios que se ha hecho para volver a Dios. No rechazarlo, de alguna manera. Vale, interesante esto. He mencionado el tema este, bueno, de los cátaros, el demiurgo. No sé si quieres profundizar en ese tema o ya decirnos, o el concepto de demiurgo, que a veces se habla, ¿no? Como, claro, también se habla de que es un dios creador, pero es un dios falso que imita al dios verdadero. De entrada no es un dios, es un diosecillo. Sí, bueno. Es un dios de segunda. Dios, exacto, Sí. sí. Es decir, es una especie de criatura espiritual. Sí. Y después no crea, fabrica. Es decir, usa elementos preexistentes, Copia, digamos. copia arquetipos sí. divinos y usa y los plasma. Pero no tiene nada que ver con el creador, que es pasar de la nada al ser. Son dos concepciones. Sí, digamos que el creador podría estar en el plano, en la esencia, en lo que es el ser en esencia, lo increado. Él es lo increado, sí. Claro, lo que no es material, y el demiurgo estaría ya en lo creado, digamos, en el plano... Es una emanación, un producto segundo que emana del Dios. Vale, sí que es del uno o del... Sí. El misterio del amor, que lo he comentado también antes con Borja, hablábamos, ¿no?, de ese amor a día de hoy que se vive más hollywoodiense, por definirlo de alguna manera, romántico, tóxico de alguna manera, ¿no?, de sufrir, muy pasional, ¿no?, a nivel general. Y luego está, digamos, un amor, en este caso cristiano, religioso, espiritual, que, digamos, es un amor con lo trascendente. Igual no es con una persona física, no es con el hombre de carne, sino con algo, pues, increado, que decíamos, ¿no? Cómo se vive, cómo vivís los monjes esa relación de amor, porque al final el amor, claro, es algo subjetivo, que para uno amor será esto, para el otro esto, pero bueno, entendiendo el amor como ese estado de embriagadez, sí. Y de sentirte en coherencia, ¿no?, contigo mismo y con tu parte esencial que hablábamos antes. Visto igual desde ese punto de vista, no sé, si tú lo ves de otra manera, si lo ves de otra manera, di tu interpretación. Está muy bien. Vale. Estaba pensando ahora. Vale, sí, piensa. No. Tómate tu tiempo. Por un lado, es que hay una diferencia de perspectiva fundamental. Claro, es que también. depende de la perspectiva, Digo, por eso... pero estaba muy bien, digo, al contrario. Sí, no... Una es, hay una concepción de una especie de amor, en minúscula, cursiva, comillas, que es aquello que me hace sentir mejor, que me hace sentir bien, que me hace ver algo más.
Pero en el fondo, yo soy el fin de todo eso. El fin es que me haga sentir mejor. Y es bueno porque me hace sentir bien. O me hace mejor persona. En un sentido donde habrá que ver hasta dónde llega eso. Sí, es que depende de cómo definas también. Pero es en la medida en que me beneficia a mí, eso es amor. Cuando la concepción, lo siento, que un servidor tiene y que he podido experimentar también, es que el amor es lo contrario, es que hay algo más grande que tú mismo, que tú no eres el protagonista, que tú no eres el punto de referencia donde va todo, que hay algo que importa más que tu vida, que estar tu bien, que estar tu mal, que lo que entiendas, lo que hagas, hay algo más importante que todo eso y que te reclama tu ser entero. Digamos que esto sería un amor egoísta, podría... Autorreferencial como mínimo, sí. No, pero sí. Sí, bueno, de egoísta entendido de Sí. para mi placer, para mi... Y puede llegar muy rápido a eso. Sí. Y por eso hay condiciones, y es un amor a veces egoísta pero civilizado, donde la medida en que me haces bien y no te hago mal, estamos juntos. Cuando ya no me dejas de hacer bien, o vemos que nos hacemos mal porque somos civilizados y respetuosos, pero en el fondo tú jamás has sido más importante que yo. Y eso que me parece que... Sí, porque, claro, al final cuando vosotros os enlazáis en un matrimonio con Dios, digamos, ¿no? Es vuestro amor, por así decirlo. Totalmente. Es algo que supera a cualquier hombre, mujer, cualquier relación, digamos, humana, ¿no? Porque es algo que supera al hombre, como tú decías. Entonces, bueno, pues creo que está clara la diferencia. Y hay una perspectiva muy existencial también al final. Algo que importa más que tu vida, tu estar bien, tu estar mal, algo que te puede reclamar tu ser entero, eso no es algo teórico. Es algo muy experiencial. Sí, es que, claro, es algo que... O pesa en el momento o no pesa. Entramos dentro de lo subjetivo que cada uno pues lo experimenta de... Sí, pero de no es un discurso teórico. No. Nadie da su vida por una idea. Nadie da su vida por una idea. Por la verdad, sí, pero la verdad no es una idea. La verdad es algo que nos trasciende. Por el bien, sí, pero no por mi bien. Pero sí, es diferente. Bueno, a día de hoy yo creo que la gente da su vida. Nadie da su vida por nada. Bueno, la gente da su vida por La más vende por cuatro cosas, pero no la da por nada. Sí, claro, bueno, luego hay otro trasfondo detrás de esas cuatro cosas, ¿no? Pero más profundo. Sí. Pues, sí. Muy interesante, sí, esto es que, claro, es el misterio, de ahí el misterio del amor, el misterio de la muerte, que probablemente igual nunca lleguemos a comprender más allá de nuestra experiencia y lo que a nosotros nos resuena, ¿no? Dentro de nosotros. Sí, hasta dónde llega. Hasta dónde llega, eso sí. También hasta dónde llegamos en esta vida. Sí, hasta dónde llegamos, sí. Uno tiene en mente que al final que la unión definitiva con Dios será después de esta vida, será en la muerte, será en el cielo. Si uno llega, por favor. Pero ahí está la plenitud del amor también. Mira, ahora que has mencionado el cielo, se me ocurre otra pregunta. El tema del infierno. Sí. Claro, porque hablando antes igual de los cátaros, ¿no? De otras corrientes, claro, también se concibe, bueno, incluso desde la propia perspectiva cristiana, de que Satanás estaría gobernando el mundo, ¿no? De alguna manera. Gobernando, Sí, no. Eso es interesante. Es decir, Satanás gobernaba el mundo antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, Satanás, es decir, Dios siempre ha gobernado el mundo, porque Él siempre es el Señor y no hay otro. Él es el único que tiene el poder. Pero le dejaba bastante suelto. No, yo lo que yo tenía entendido, que hablaba con alguna persona, que igual Satanás lo que quería era demostrarle a Dios de que su obra no era tan perfecta. Y lo que hacía era tentar precisamente al ser humano y llenarle pues como de tal para decir, mira, ves cómo no es, o sea, que no es perfecto, que no somos perfectos, ¿no? No sé, es una perspectiva más, sí, como tantas otras. Pero no sé muy bien, eso me lo comentó una persona. No, pues digo... no sé, igual, pero digo, yo a veces sí. Cuando intento comprender acciones demoníacas, es curioso porque a la vez no sé, no hay que entenderlo a veces sumamente inteligente y sumamente disperso,
intenta hacer todo el daño que puede, a veces sin norte ni concierto, y a la vez con una finura y una sensibilidad. Es lo más absurdo, porque Dios es la verdad, y es a lo que tiende toda razón y toda. Es lo más absurdo y a la vez lo más perverso, lo más sibilino y a la vez lo más. Quiere hacer daño porque le gusta el daño, quiere hacer mal porque le gusta el mal. ¿Y con qué objetivo? O sea, porque claro, La autoafirmación. La autoafirmación. Porque lo único que no es de Dios es el mal. Lo único que no es de Dios es el daño. Es el dolor, es el sufrimiento, es la muerte. Ese es el único dominio que puede tener. Claro, porque, o sea, entendemos como mal también, aquí ya igual, viendo con otra perspectiva, es decir, el daño o el... Porque claro, igual al yo estar pensando en ese momento de soledad, ¿no? Me vienen pensamientos, emociones negativas, ¿no? Digamos, me están haciendo daño. ¿Es eso malo o realmente no? Porque eso me está permitiendo darme cuenta de lo bueno. Digamos que claro, digamos, gracias a esa sombra, a ese mal, puede aparecer el bien. Porque un poco están... Sí. Hay los tres. Claro, Dios es muy grande, Dios es muy fino, Dios es muy suave y es capaz de mover hilos con casi todo. Con casi todo. O con todo, menos con lo que nos cerramos. Pero, por un lado está... el demonio levanta el polvo, pero el polvo ya estaba ahí. El polvo tapa la luz del sol, pero el polvo no lo hace el demonio. El polvo ya lo tenemos nosotros y lo dedicamos a ponerlo. Estamos llenos de polvo por dentro. El demonio lo que hace es levantarlo y hacer que todo vuele y que deje de posarse. Entonces el mal ya está en nosotros. El demonio lo que hace es intentar fomentarlo, levantarlo, explotarlo tanto como se pueda para que nosotros dediquemos a cultivarlos más, porque el demonio no puede obligarnos a hacer nada malo. Nada, absolutamente, todo el daño que... Claro, respetaría esa libertad, no puede... No la respeta, no tiene más alternativa, es decir... Sí, bueno, está totalmente atado. Está atado, sí, respetar, o sea, que no puede hacer otra cosa. Digo, vale. Y Dios después... ¿Y Dios puede permitir que haga todas esas tonterías? Con tal de que, si nos quedamos oscuros, nos demos más cuenta de que necesitamos a Él. O de que teníamos tanto polvo y que había que quitar. Claro, si por eso lo que te decía de la idea de Dios no levanta el polvo lo levanta el demonio, el polvo es nuestro, no es del demonio, claro. Pero Dios no puede permitir todo para que nos demos cuenta. Así que te hace un favor muchas veces, gracias a... Vale. Sí, es decir, el Señor es tan fino y tan suave y tan que sabe cómo mover todos los hilos, de manera que cada hilo funciona por su cuenta y se mueve por su propia voluntad. Y a la vez Él lo orquesta todo por detrás. Sí. Es de una finura sublime. Sí, muy sutil. Bueno, pues para ir terminando, porque ya se va acercando la hora. No, si también por ti, que pues mira, matrimonio. Bueno, el tema de si es para todos la vida monástica, quiero decir, a ver, no. Claro, o sea, la vida monástica, o ya no la vida monástica, pero bueno, sí, la vida monástica, porque si no me meto en otro tema. No, porque es una vocación, sí, es una llamada de Dios. También abrazar el misterio de la cruz de un modo muy único. Y eso no es para todos, es decir, la vocación cristiana es para todos. Claro. Vivir hasta las últimas consecuencias la vocación de cristiana, eso es para todos los hombres. Es decir, tomárselo en serio hasta el final es para todos. Abrazar todos los medios posibles para vivir eso ya no. Cambiamos en los medios. En el fin sí, todo es igual. Vale. Y el ruido jamás será una virtud cristiana. Y el egoísmo jamás, y el apego jamás. Ni de monjes ni de no. La diferencia está en que si uno vive en el mundo tiene obligación de tener móvil. Si uno vive en el claustro tiene obligación de no tenerlo. Cambia la manera. Y esa manera concreta que es desprenderse de todo, con esa radicalidad y esa fuerza, eso es para quien Dios le pide eso. Pero no... Vale. Es decir, cada uno tiene que discernir a ver cómo concretamente le está pidiendo Dios eso. Sí, que pesa más en la balanza, digamos. Sí. ¿No? Vale, y pues volviendo a esa vocación, digamos, pues también lo comentábamos antes, que sí, creo que también contigo, sí, es que estamos haciendo como la misma entrevista en dos. Bueno, a ver qué sale de aquí. Bueno, el ser humano entiendo que por esencia tiene la inquietud espiritual, ¿no? O sea, tiene esa chispa divina, llámalo como quieras. Y claro,
el problema es que a día de hoy está apagada, ¿no? O sea, lo material, digamos, el ruido, el polvo ese que hablamos, lo nubla y no, o no queremos verlo, porque yo creo que está esa parte de voluntad de no querer verlo, inevitablemente, pero sí que es cierto que, claro, que el entorno hace mucho, hace muchísimo y al final muchas veces eres lo que haces. Entonces, al final sí. Claro, entonces si tú estás en un bucle de hacer cosas, digamos, no espirituales o todo el día móvil, todo el día... Que dejan de lado toda la dimensión espiritual. Alejado de tu ser, de tu centro, pues inevitablemente o no la vas a despertar nunca o en esta vida o bueno, no te vas a conocer en esencia, ni vas a conocer la trascendencia. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que tiene esa inquietud o que quiere acercarse a Dios y bueno, pues estamos, digamos, en un bucle en la ciudad, tengo que hacer mil cosas, el trabajo, la familia, tal? O sea, la gente por lo general siempre te va a decir, pues no tengo tiempo, ¿cómo me voy a parar yo aquí en la cama si estoy reventado del trabajo? Ahora me voy a poner aquí a meditar, ¿sabes? O sea, siendo realista, yendo al día a día de una persona de lunes a domingo, pues ¿qué prácticas o qué puede implementar? O pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que entre los pucheros anda Dios. ¿Qué puede hacer en su día a día para acercarse? No dejar pasar los trenes. Es decir, la iniciativa siempre será de Dios, que nos dará un consuelo en un momento determinado más grande que todas las realidades creadas, que más que nuestro día a día, más que las preocupaciones, más que... Habrá algo que se lo despertará, como algo de esa chispa. Y el fuego saltará una de esas chispas, como pasa con los fuegos. No dejar pasar eso, porque nos acostumbramos, de esos nos salen muchas veces, tenemos muchos deseos de eso, y por mucho que haya hecho ruido, siempre hay deseo de algo más. Y que salen en pequeños momentos, pequeñas cosas de gusto. A veces uno pasa por delante de una iglesia y dice, ¿y si entrase a ver si...? Da igual, aunque nada. ¡Ay, qué bien me iría a mí ahora un momento de...! No dejar pasar el tren. Porque esos pensamientos fugaces que se pasan y que dejamos que pasen, si aprovechásemos esos, todo eso son toques de Dios, son llamadas, son gusto que, por muy apagado que esté, está haciendo que haya un gusto espiritual por las cosas suyas, por las cosas de Dios, por Dios mismo. Coger esos trenes. No dejar que vayan pasando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Claro, y de ahí... A veces, por mucho empeño y mucho esfuerzo, nos cansamos del esfuerzo. Y a una vida de estrés, lo último que necesito es más estrés. De tener encima muchas más obligaciones. Claro, eso es mortífero, eso es un gran instrumento del demonio para que reventemos por todos los lados. Pero esos gustos, esos deseos que nos pone Dios en el corazón y que brotan, eso no lo dejes pasar. Porque eso no cansa, eso da gusto. Claro, y hay que tener esa predisposición de estar con el corazón abierto, ¿no? Sí, pero brotan siempre en aunque todos. Estés sin pensar en eso, al final te viene. Uno se acostumbra a dejarlos pasar. Sí. ¿Y si hiciese esto por por mi mujer, por mi hijo? ¿Y si me callase esto? ¿Y si...? Deseos esos tenemos todos. No, y muchas veces la frase esta, ¿no? Que lo que callas te domina, ¿no? De alguna manera y... Sí. Bueno, pues yo creo que está muy bien. Bueno, a ver lo que consigues hacer con eso. Sí, no sé si quieres tú comentar algo, algún tema. No, pues nada, pues muchas gracias y hasta aquí la entrevista.